entregaste ahí, te adoraré. Gracias Jesús, pues fui transformado por ti en la cruz. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor por mí. Hoy vuelvo a casa por tu bondad, pues tu presencia es mi hogar. Tu voz me habló, me levantó. Cuán grande es tu amor. Tú dejaste el cielo, descendiste aquí, siendo inocente, te entregaste ahí, te adoraré. Gracias Jesús, pues fui transformado por ti en la cruz. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor por mí. Nunca existió ni existirá un Dios igual de amor real. Nunca existió ni existirá un Dios igual de amor real. Nunca existió ni existirá un Dios igual de amor real. Nunca existió ni existirá un Dios igual de amor real. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor por mí. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor por mí. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor por mí. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor por mí. Por mí.
están, queridos hermanos? Mi nombre es Carla Kipildor. El día de hoy quiero darles la bienvenida a nuestra gran familia en Teos. Como también quiero comentarles por algunas situaciones por las que atravesé antes de llegar hasta aquí, antes de llegar a los caminos de nuestro Señor y antes de formar parte de nuestra gran familia en Teos. Tuve bastantes complicaciones en lo personal, en la salud y bueno, las fuerzas se me terminaban, muchas veces no veía la salida y decidí agarrarme de la mano de Dios, decidí levantarme de todos esos problemas de la mano de Dios y de su palabra. Como también ahora todos estamos atravesando por momentos difíciles, por lo que es la pandemia, esta enfermedad terrible, ¿no? Que es el coronavirus, que también la atravesé, pasé por esa enfermedad y fue muy doloroso y fue muy triste también a la vez, porque mi familia también estuvo con la enfermedad, mi mamá estuvo muy delicada y entonces decidí llenarme cada día con la palabra del Señor, decidí cada día levantarme con una oración y acostarme también con una oración. Decidí levantarme con las fuerzas del Señor y ya no con las mías, porque, bueno, las mías ya se habían terminado. Es por eso que decidí llegar a los caminos del Señor y el día de hoy compartirles este pequeño momento de lo que atravesé, que fueron un montón de pruebas y a la vez también tuve varios llamados hacia nuestro Señor, varios llamados de amor, varias invitaciones y bueno, aquí estamos llevando el proceso de una manera distinta, de una manera llena de amor y llena de gozo. Y bueno, el día de hoy quiero invitarlos a la alabanza. Por favor, conéctense por Facebook y podamos compartir este momento de gloria y alabanza. Querida familia, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este nuevo servicio. Ahí donde estás, quiero pedirte que puedas cerrar tus ojos y que me acompañes en esta oración. Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana, te entregamos, Padre, este servicio, que sea conforme, Padre, a tu voluntad, que tu presencia pueda descender, Señor, a cada hogar, a cada vida, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hijos se revela, trae el cielo a esta tierra. Ven Señor, ven Señor, que se cumpla tu palabra, que mis ojos hoy te que mis sueños se despierten. Ven Señor, ven Señor, fluye hoy, que tu amor desborde. Ahora Dios, con tu gloria llénanos, fluye hoy, que tu amor desborde. Ahora Dios, con tu gloria llénanos. Soy testigo de tu gracia, tu poder en mí habita. Solo anhelo tu presencia. Ven Señor, ven Señor, fluye hoy, que tu amor desborde.
Hoy mi corazón espera, aferrado a la certeza que muy pronto el Rey regresa. Ven Señor, ven Señor, ven Señor, ven Señor. Fluye hoy, que tu amor desborde. Ahora Dios, con tu gloria llénanos. Fluye hoy, que tu amor desborde. Ahora
Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτι. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο πατέρα, σπουργίτι είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτι είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτι. Σπου-γι-τι! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτι! Δεν το καταλαβαίνεις! Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένα σπουργίτι ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτι. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. No podemos escuchar? ¿Por qué simplemente no podemos recibir el mensaje tal cual como se nos quiere dar? Porque nosotros malinterpretamos las palabras o ponemos una mala intencionalidad por detrás a ese mensaje. Muchas veces no es cómo se nos digan las cosas, sino cómo nosotros estamos dispuestos a recibir este mensaje. La Biblia en Juan 10:27 nos dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. En esta parte de la Biblia, Dios nos está dando los requisitos para poder escuchar su voz. Dice, primero, mis ovejas, o sea, las personas que lo han reconocido como pastor, ¿no? A Él como una persona que nos guía, como nuestro Señor y Salvador, es que escuchan su voz, oyen su voz. Pero este no es un oír simplemente, un oír involuntario, sino más bien es una escucha activa donde se escucha el mensaje, se lo entiende, ¿no? Y se lo aplica. Dice que Dios nos conozca y además me siguen. El me siguen quiere decir que obedezcamos, o sea, que después de haber escuchado, hagamos lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Como les decía en un principio, no depende tanto del mensaje, sino más bien de cómo estamos dispuestos nosotros a recibir el mensaje que se nos da. En la parábola del sembrador nos muestra 4 ejemplos de diferentes personas, de diferentes corazones, donde se siembra la misma semilla, pero da diferentes resultados. El día de hoy nosotros vamos a hablar de las primeras 3, ¿no? Porque la cuarta semilla cae en, o sea, el cuarto lugar
cae la semilla y es una fruta buena, fructífera, donde crece y da fruto. Pero en las primeras 3, la semilla no logra desarrollarse. En Lucas, capítulo 8, dice, el sembrador, capítulo 8, versículo 5, dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, parte de ella cayó junto al camino y fue pisoteada. ¿No? Este tipo de tierra era dura, ¿no? Porque era el camino, donde ya había mucha gente que la había pisoteado. La interpretación de ese tipo de tierra está más adelante, donde Lucas 8 al 12 dice, el 11 también voy a leerlo. La parábola significa lo siguiente: la semilla es la palabra de Dios. Las semillas que caen junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita del corazón la palabra para que no crean y no se salve, ¿no? Este tipo de tierra, este tipo de corazón que ha recibido la palabra está endurecido. Dice la Biblia en 2 de Corintios 4:4, el Dios de este mundo ha cegado la mente a estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Quiere decir que el diablo ha convencido y los ha cegado para que no entiendan el mensaje de salvación, para que no puedan recibir la palabra y ser bendecidos con ella. Cuando un corazón está duro, no puede entender, no quiere entender. El diablo los ha confundido o los confunde de tal manera que malinterpretan la palabra recibida. Muchas personas creen que la Biblia simplemente es un conjunto de reglas donde se les prohíbe hacer lo que más les gusta, ¿no? Pero sin embargo, Dios nos está diciendo en la Biblia cómo debemos disfrutar la vida, ¿no? Cómo podemos vivir una vida correcta, recta y agradable, y también ser beneficiados con ella. Pero no se entiende de esa forma, es malinterpretada. La Biblia nos dice que el diablo es el engañador, ¿no? El que va a confundir las cosas para que nosotros no podamos creer. Y desviemos nosotros la mirada de lo que realmente nos sirve, ¿no? Que no prestemos atención a estas palabras, por tanto tampoco no podamos ser bendecidos. El diablo nos roba esa bendición. La palabra que cae en este tipo de corazón endurecido ha pasado por muchas cosas, ¿no? Dice la parábola que este es donde cayó la semilla, es el camino, es decir, que muchas personas han pasado por ahí y la han pisoteado. Entonces, como que muchas personas han pasado por ahí y lo han herido, ¿no es cierto? Y por eso es que se volvió duro. El camino justamente es una tierra bastante dura, bastante compacta, y por tanto significa o quiere interpretar a esas personas que han tenido heridas, ¿no? Diferentes tipos de heridas, diferentes tipos de daño en su corazón, de tal manera que han endurecido su corazón para una forma de protegerse, para no ser dañados. Existen muchas formas de haberse endurecido su corazón, ¿sí? Pueden ser daños causados en la infancia, en la adolescencia, incluso ahora, ¿no? Estas formas, ¿no? de heridas que nos han causado los demás pueden ser abusos físicos como castigos, golpes, ¿no? Donde nos hayan castigado de manera desproporcionada, incluso tal vez nuestra propia madre o nuestros familiares cercanos o las personas que tenían que protegernos nos han abusado físicamente de nosotros. También existen los abusos verbales, donde hubo gritos, insultos, descalificaciones, palabras hirientes que nos marcaron tal vez en la niñez, ¿no? El poder descalificarnos,
el poder decirnos de manera hiriente las cosas, ya sea de pequeños, ya sea cuando uno es adolescente, donde más necesita el apoyo, es que marcan ese corazón, lo hieren y lo endurecen. También existen los tipos de abusos emocionales, donde las descalificaciones, las comparaciones con otras personas, es que marcan a uno, o bien ese cállate, no eres importante, cállate, estoy haciendo algo más, a un niño lo marcan, lo hieren. Entonces tenemos que nosotros también tener mucho cuidado, ¿no?, en cómo tratamos a nuestros hijos, cómo tratamos a los demás, para no generar esas heridas que pueden marcar su vida para siempre y por tanto también endurecer su corazón. Los abandonos, ¿no?, esas heridas emocionales de niños abandonados, y si bien no han sido abandonados, han sido dejados sin prestarles la debida atención, aquellos niños que sus padres los han dejado con sus abuelos, sus tíos, eso también marcan heridas, eso también endurece el corazón, eso también es un tipo de abuso emocional el cual ha sido causado, ¿no es cierto? Esos niños que tal vez lo tienen todo, esos niños que tienen todos los juguetes pero no tienen el amor o la comprensión o la escucha de los papás, ¿no? También los abusos sexuales, donde niñas, niños, personas grandes han sido tocados de manera indebida, donde los han marcado grandemente, donde los han dañado. Y también los engaños y las traiciones, las mentiras, tal vez el engaño de una pareja, la mentira de un mejor amigo, también dejan huella en nuestro corazón y nos marcan. Y eso hace que tengamos una coraza, que nos encerremos y no queramos, ¿no?, que nos dañen más, y por tanto tampoco nos brindamos, estamos dispuestos a escuchar, ¿no? Este tipo de persona que ha sido dañada, lo primero que tiene que hacer antes de poder escuchar la voz de Dios es perdonar, ¿no? Dios nos dice en su palabra, en Ezequiel 36:26, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros la carne, de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Sí? Dios nos dice que ese corazón endurecido, ese corazón que ya no siente, ese corazón que no quiere escuchar, ¿no?, que el diablo aprovecha para confundir, Dios dice que no los puede restaurar. Dios puede volver a hacer que ese corazón vuelva a latir, que vuelva a ser de carne. Pero ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Perdonar al que nos hizo daño, perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Y perdonar a todo el resto que tal vez no nos protegió. No sé, tal vez nuestra madre estaba ahí, lo sabía, ¿no? Perdonarlos también a ellos. Pero no solo es perdonar, porque muchas personas perdonan, pero aún en ese momento, cuando sufrieron esa herida, cuando sufrieron ese dolor, tal vez tomaron actitudes, ¿no?, para poder cerrar su corazón. No, nunca más voy a dejar que alguien me lastime, ¿no? Hicieron promesas en ese momento que sufrían dolor. Por ejemplo, no voy a amar a nadie más, no voy a hacer tal cosa, ¿no? O me voy a proteger de tal manera, o siempre voy a odiar esto. Entonces, esas promesas, esos pensamientos que nosotros tuvimos en el momento del abuso, en el momento del daño, también tenemos que sanarlo. No, ya no podemos, tenemos que revertir esos pensamientos. Ya no podemos pensar igual que en el momento que nos han dañado. La única forma de hacer que este corazón endurecido vuelva a latir es con la ayuda de Dios, pidiéndole a Él que Él nos sane. Que Él no solamente sane y nos
y nos ayude a perdonar, ¿sí?, de las personas que nos hicieron daño, sino que también nos sane de manera emocional y de manera mental, que renueve nuestros pensamientos, que ya nosotros no pensemos de la misma manera cuando fuimos dañados, ¿no? Que si no, nosotros volvamos a tener esos pensamientos nuevos, renovados, ¿no?, de alegría, de perdón, de gozo. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios que genere, porque esas promesas que nosotros hemos hecho en el momento del daño, por ejemplo, no sé, nunca más voy a volver a amar, o me merezco esto, o no sé, juro que nadie más me va a hacer daño. Ese tipo de promesas que nos hemos hecho en el momento del abuso tienen que ser renovadas, ya no pueden existir en nuestra mente. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para poder volver a tener un corazón dispuesto a escuchar la palabra, dispuesto a escuchar la voz de Dios? Nosotros primero debemos pedir perdón, ¿sí?, y perdonarnos, perdonar a los demás. Y luego también tenemos que sanar emocionalmente. Ya no podemos sentir de la misma manera. O sea, si bien, vamos a recordar lo que nos ha pasado, porque es parte de nuestra vida y es parte de nuestra experiencia y es parte de lo que nos está pasando, ¿sí?, pero no podemos recordar con dolor. El perdonar es poder recordar algo sin esa emoción, sin ese dolor cargado, sin ese resentimiento cargado. Pero adicionalmente, esas promesas, eso que hemos sentido, tenemos que también pedirle a Dios que lo sane, que lo cambie y que lo vuelva, ¿sí?, en pensamientos de gozo, en pensamientos agradables. Cuando recordemos eso, simplemente tiene que ser una experiencia que nos ha ayudado a llegar donde estamos, ¿sí?, que gracias a eso, ¿sí?, somos lo que somos. La primera razón por la que el enemigo roba la palabra es por este corazón endurecido. Pero la segunda razón, como decía el versículo, no entienden, ¿no? Dice que primero la echan al camino y las aves se lo llevan, pero también dice que no entiende la palabra. Volvemos en Mateo, que también está la parábola del sembrador, donde explica también de la misma manera la parábola que Jesús en su momento les ha contado. Dice, cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y se la arrebata, lo que fue sembrado en su corazón, ¿no? Dice, oye la palabra y no la entiende. Este tipo de personas que no entienden lo que se les está diciendo, ¿sí?, muchas personas dicen que la palabra de Dios no se tiene que entender, sino creer, ¿no? Pero Dios nos insta, Dios nos dice en mucho de su palabra, en muchos capítulos de la Biblia, en muchos versículos de la Biblia nos dice Dios que nosotros tenemos que entender su palabra, que tenemos que buscar profundizar nuestros estudios de la palabra, que nosotros tenemos que renovar nuestra mente, ¿sí?, y seguir aprendiendo, escudriñar, ¿no?, desmenuzar, sacar, cavar, ahondar en su palabra. En Proverbios 22:17 dice, presta atención a mis palabras, que son consejos sabios, y ponte a pensar en mis enseñanzas. Dios nos dice que prestemos atención, nos dice que nos pongamos a pensar en lo que se nos está diciendo, y no solo lo creamos simplemente, sino también estemos convencidos que esto es lo correcto. La Biblia nos anima a entender, nos pide que razonemos. Cuando uno va a la iglesia debemos prestar atención, debemos aprovechar ese momento cuando estamos escuchando un mensaje, cuando estamos escuchando una prédica, cuando estamos leyendo la palabra, debemos aprovechar ese momento para poder entenderlo. ¿Y cómo vamos a hacer para retener y entender esa palabra? Bueno,
hay diferentes técnicas, podemos escribirla, por ejemplo, ¿no? Pero si nosotros simplemente vamos como oidores, como vamos como simples escuchas, nos sentamos, simplemente estamos ahí, pero nuestro corazón no está dispuesto a recibir ese mensaje, no lo guardamos en nuestro corazón, entonces estamos permitiendo que el diablo nos robe también la palabra, ¿no? Si nosotros no estamos con los 5 sentidos dispuestos a darle la importancia de vida al mensaje, también estamos permitiendo, también somos como esa clase de tierra que la semilla cayó junto al camino, que está endurecido, ¿no? O sea, no estamos nosotros predispuestos a entender el mensaje y poder hacerlo nuestro. Si nosotros no entendemos, hay que pedirle a Dios sabiduría, ¿sí? El entendimiento para que Él sea el que nos enseñe, ¿no? Obviamente no vamos a esperar que se nos ilumine y que tengamos, revelaciones si nosotros no estudiamos la palabra. O sea, si nosotros no leemos la Biblia, ¿cómo pensamos entender? Si nosotros no buscamos a alguna persona que nos enseñe o no buscamos aprender, no nos interesamos por esto, tampoco vamos a poder entender, ¿no? La Biblia nos dice, porque el Señor da la sabiduría y conocimiento, y la ciencia brota de sus labios. Esto está en Proverbios 2:6. Entonces es a Él al que debemos pedirle que nos enseñe. También en Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Nosotros queremos escuchar la voz y entender lo que Dios nos está diciendo. Pidámosle a Él sabiduría, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Oremos, ¿no? Pidámosle a Él en oración diciendo: Dios, ayúdame a entender y retener tu palabra. Si nosotros simplemente vamos a estar, no sé, viendo televisión o viendo series o lo que fuese, sin buscar tener un momento en el día para poder reflexionar, para poder estudiar en su palabra, para poder sentarnos y entender y dejar que Él nos hable a través de su palabra, nosotros no esperemos tener revelaciones o escuchar o tener algún tipo de mensaje, ¿no es cierto? Entonces nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros debemos de subrayar la Biblia. No sé, ¿cómo hacían ustedes para estudiar en la universidad? Es lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos de esa misma forma prestar atención a su palabra si nosotros queremos entenderla. Dios está hablando, ¿no? Todo el tiempo. Dios nos habla a todos. Depende cómo nosotros estamos dispuestos a recibir ese mensaje. Después, la parábola del sembrador nos muestra otro tipo de tierra donde cae semilla. Mateo dice: otra parte cayó sobre las piedras, donde no había mucha tierra. Pronto brotó porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol se quemó y se secó, porque no tenía raíz. La interpretación de esta parábola también nos las muestra más adelante Lucas, donde dice: las semillas que cayeron sobre las piedras son los que al oír la palabra la reciben con gozo, pero como no tienen raíces, creen por algún tiempo, pero al llegar la prueba se apartan. Este tipo de corazón donde se da el mensaje es ese tipo de cristiano emocional que no tiene raíces, ¿no? Donde dice que fácilmente cuando viene la prueba se apartan, ¿no? Cuando si bien creen,
¿no? Y reciben con una emoción, reciben con gozo esta palabra y dicen, y en ese momento cuando reciben la palabra dicen, sí Señor, yo te voy a seguir, sí Señor, yo voy a servir, yo voy a hacer esto, ¿no? Y lo otro, ¿no? También rápidamente se apagan. En cuanto viene algún problema, en cuanto viene alguna dificultad, se apartan de sus promesas y también se apartan de Dios y de la iglesia, ¿no? Este tipo de personas no llegan a crecer, ¿sí? Porque les falta humedad, les falta tener raíces. ¿Qué significa el hecho de poder tener raíces? Es también poder tener convicciones al respecto, convicciones firmes que vayan creciendo, ¿no? Y que nos arraiguen a la palabra de Dios. Ahora, estas piedras que nosotros vemos y leemos en la parábola pueden ser las que nos van a separar, no van a dejar que nosotros crezcamos, ¿no? Que el mensaje de Dios fructifique. Por ejemplo, las piedras son aquellos pecados ocultos que nosotros no queremos dejar. Son aquellas cosas, ¿sí?, que sabemos que están mal, pero no queremos dejarlas, no es nuestra intención dejarlas, ¿no? Dios nos dice que debemos confesar nuestros pecados, ¿no? La Biblia habla en Romanos 3:23, cuanto todos pecados están separados de la gloria de Dios. Vale decir que si nosotros tenemos algo que no hemos confesado, algún mal hábito que no hemos dejado, algo que a Dios no le gusta que hagamos, eso nos está separando de Dios. Entonces, si estamos separados, no vamos a poder escuchar la voz de Dios. Pero no es Dios el que se aparta de nosotros, somos nosotros los que estamos haciendo esto y no queremos dejarle hacerlo. Nosotros somos los que nos alejamos de lo que Dios nos quiere decir. Segundo tipo de piedras, ¿sí?, es cuando es también el no hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios nos ha hablado y nosotros no queremos obedecer. Por ejemplo, nos ha dicho, bueno, termina con esa relación. Deja a esa chica, deja a ese chico, no es para ti. O sírveme y ve a tal lugar, ¿no? Entonces, si Dios nos ha hablado, si Dios nos ha dicho algo y nosotros no estamos dispuestos a obedecer su palabra, también Dios nos deja de hablar. También ya dejamos de escuchar la voz de Dios. Si nosotros no estamos dispuestos a hacer su voluntad, nosotros no podemos escuchar la voz de Dios. Es una piedra que no deja que crezcamos, ¿no? Entonces, nuestra voluntad, o sea, nuestro hacer debe estar alineado a la voluntad de Dios. La Biblia nos dice en Apocalipsis 3:15 y 16, me gustaría que fueses uno o el otro. Entonces, porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de escupirte de mi boca. Otras versiones dicen, te vomitaré de mi boca. Quiere decir que cuando nosotros también no somos unos cristianos íntegros, o sea, somos cristianos cuando nos conviene, ¿no? Cuando simplemente en la iglesia somos cristianos, oramos y hacemos la voluntad de Dios cuando nos están mirando. Y no sé, en nuestras casas, con nuestros amigos, en nuestras oficinas, cambiamos y somos otras personas. Entonces es ahí cuando Dios nos dice, como no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, te rechazaré. Dios no soporta la hipocresía. Entonces, si nosotros estamos dispuestos, si nosotros queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que ser íntegros, tenemos que ser auténticos y ser cristianos en todos lados, aunque no nos convenga, ¿no? Aunque eso nos traiga problemas en muchas ocasiones. La cuarta piedra son aquellas personas
que prefieren ser amados por este mundo, reconocidos o aprobados por este mundo, que por Dios, ¿no? En Santiago 4:4 nos dice: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros buscamos más la aprobación de nuestros amigos, de nuestras familias, no sé, de otras personas, y no así la voluntad de Dios, ¿no? Nos hemos convertido en enemigos de Dios. Estamos nuevamente separados de Él y no podemos escuchar o entender su mensaje. Segunda de Timoteo 2:15 nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si nosotros realmente queremos escuchar la voz de Dios, si nosotros queremos ser oidores y hacedores de su palabra, tenemos, ¿sí?, que procurar ser aprobados por Dios. El tercer tipo de tierra, ¿no?, de corazón donde cae la palabra, es aquella que permiten que la palabra de Dios sea ahogada. Nuevamente volvemos a la parábola del sembrador, donde Lucas nos dice: otra parte cayó entre los espinos, pero la ahogaron los espinos que brotaron con ella. A ver, en Mateo también, porque ambos han escrito sobre la parábola que Jesús les ha contado del sembrador, dice: la palabra sembrada entre espinos es la que oye la palabra, el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. En Lucas, la explicación de la parábola también nos dice, ¿no? En Lucas 8:14 nos dice: las que cayeron entre espinos son los que oyen, pero se alejan y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida, y no dan fruto. No, estas personas, este tipo de corazón que recibe la palabra, pero no permite que la palabra de Dios crezca, ¿sí?, y que la palabra de Dios se ahogue, justamente es por las preocupaciones que tienen esta vida, ¿no? Las personas que estamos preocupadas, las personas que estamos ansiosas, ¿sí?, por el que vendrá, pero estamos mucho más ansiosas que el poder escuchar la palabra. O sea, prestamos más atención a nuestras preocupaciones, ¿no?, a nuestros quehaceres, a nuestras ansiedades, que poder prestar atención a lo que Dios nos está diciendo. Permitimos, somos igual que esta semilla sembrada entre espinos, y permitimos que la palabra de Dios se ahogue, que la palabra de Dios no fructifique y no crezca. Si bien podemos estar preocupados, ¿no? Muchos personajes en la Biblia han estado preocupados por muchas situaciones. Cuando Dios les ha dado esa promesa, ellos la han creído, ¿no? Cuando Dios nos habla y nos dice: está bien, entiendo que estés preocupado, pero yo te cuidaré, yo te sustentaré, nosotros debemos creer en esas promesas. Porque si nosotros seguimos preocupados, ¿no?, por lo que está sucediendo, por nuestra situación, por el que vendrá, por el futuro, en este tiempo incluso de que nosotros estamos viviendo de cuarentena, tenemos muchas ansiedades y estamos preocupados por lo que va a pasar.
si nosotros dejamos que esas preocupaciones sean mayores a la palabra de Dios, a las promesas que Dios nos ha dado, nosotros no estamos dejando que la palabra de Dios pueda crecer en nosotros, que pueda dar fruto en nosotros. Por tanto, nos estamos perdiendo de la bendición y estamos preocupados cuando Dios ya nos dijo: ¿por qué se preocupan ustedes? ¿No? Sino más bien, dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Eso está en Filipenses 4, 6 al 7. Quiere decir que Dios nos está diciendo: pueden estar preocupados, pero más bien preséntenme esas peticiones, esas angustias, esas ansiedades a mí en oración, y yo haré, yo los cuidaré, yo los sustentaré, ¿no? Entonces, hermanos, les animo, ¿sí? Yo sé que todos estamos ansiosos, yo sé que todos estamos preocupados en este tiempo, pero les animo a dejar sus cargas en Dios, ¿no? A no permitir que nos roben la bendición, que estas angustias, que esta ansiedad nos robe la seguridad que Dios nos está dando de que Él nos cuidará. Dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Muchas personas no pueden entender por qué vivimos confiados en medio de esta incertidumbre. Pero Dios es el que nos da esa paz que no podemos entender. Asimismo, dice 1 Pedro 5:7, depositen en Él, en Dios, toda la ansiedad, porque Él cuida de ustedes. No seamos como Marta y María, no nos llevemos la peor parte, ¿no? Marta estaba preocupada, afanada por atender sus invitados, por limpiar la casa, por, hacer quehaceres, mientras María se llevaba la mejor parte. Escuchaba a Jesús atentamente y lo veía cara a cara. Entonces nosotros no seamos como Marta, que estaba afanada y se perdió la bendición y se perdió la palabra de Dios, sino más bien descansemos en Dios. Busquemos ese momento de escucharlo cara a cara. Después la parábola nos dice, ¿sí?, que las espinas que ahogaron la semilla, la palabra, es justamente el atractivo de la riqueza, ¿no? Si bien Dios nos prospera, si bien Dios no va a permitir, ¿no?, que nos falte lo que nosotros necesitamos, si nosotros ansiamos tener riqueza sobre todas las cosas, si nosotros estamos más preocupados por generar dinero o por tener mayores comodidades, ¿sí?, esto sí nos aleja de Dios, ¿no? Si nosotros vamos a darle mayor prioridad a poder estar más cómodos económicamente y vamos a dejar de lado en la palabra de Dios, vamos a enaltecernos, vamos a volvernos orgullosos, vamos a pensar que estas bendiciones económicas no vienen de parte de Dios, sino es gracias a nuestro esfuerzo, nos estamos alejando, estamos permitiendo que nos separemos de Dios. En la palabra de Dios nos dice que las riquezas es el principio de todos los males, ¿no? Dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se desviaron de la fe y se han causado muchísimos insabores. Esto está en 1 Timoteo 6:10. Y Marcos también nos dice, ¿no?, en Marcos 8:36,
¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿De qué sirven todas las riquezas si nos estamos perdiendo de la vida eterna? Si estamos perdiendo de poder escuchar la salvación, si nos estamos perdiendo de las bendiciones de Dios que Él nos va a sustentar, que Él no va a permitir que nos falte algo, que Él nos va a dar hasta que sobreabunde. Entonces, el atractivo de las riquezas, si bien pueden ser, si bien no está mal el poder prosperar, está mal cuando eso nos aleja de Dios, cuando eso es primero. Y luego también en la parábola nos dice el deseo por otras cosas. No hablamos de deseos malos, puede ser, el deseo de ser feliz, el deseo de conseguir una pareja, el deseo de, ser amado, pero si permitimos que esto sea más fuerte que el poder escuchar y entender la palabra de Dios, esto también nos aleja de Dios, ¿no? Esto también son los espinos que ahogan su palabra y no dejan que lo que Dios nos está diciendo prospere. Por tanto, ¿no? La Biblia nos dice en Mateo 6:21, porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Tengamos cuidado, ¿sí? Porque donde nosotros estemos pensando, donde nosotros pensemos, donde nosotros estemos trabajando más, donde nosotros pongamos más de nuestra atención, donde nosotros pongamos más de nuestro tiempo, ahí también está nuestro corazón. Y si nuestro corazón no está con Dios, si nuestro corazón no está en servirle, entonces ahí también nosotros estamos provocando que nos alejemos de Dios. En Proverbios 30, del 8 al 9 dice: aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobrezas ni riquezas, sino el pan de cada día. Porque teniendo mucho podría desconocerte y decir quién es el Señor, y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar a Dios. ¿No? El salmista dice: prefiero que no me des mucho para que no me enaltezca, ni me des poco para que te maldiga, ¿no? Es decir, que primero prefiero tenerte a ti y tener la certeza de que tú estás a mi lado. Prefiero, más que cualquier cosa, escuchar tu palabra y obedecerte, ¿no? Entonces, con ese corazón predispuesto es como tenemos que estar nosotros, no buscando tal vez, ¿no es cierto?, placeres externos, que todo sea nuestro corazón, que antes que cualquier cosa sea su palabra, que antes de cualquier cosa busquemos estar con Dios, busquemos obedecerle, busquemos servirle, ¿no? Entonces, así nuestro corazón no se ahogará, no tendrá espinos, sino la palabra fructificará. Que tampoco seamos cristianos emocionales donde simplemente porque en un momento de emoción, en un momento donde hemos sentido que digamos, sí Señor, yo te voy a obedecer, sí Señor, yo te voy a servir, sino que sea algo con convicción, que ya no seamos emocionales, sino seamos personas firmes de convicción y decisión, ¿no? Y también, por último, que ya no tengamos ese corazón duro, que podamos perdonar, sanar, renovar nuestros pensamientos y renovar también nuestro corazón. Pidámosle a Dios en esta mañana que Él sea curándonos de estas heridas, que Él sea hablando a nuestro corazón, ¿no? Entonces les voy a pedir que podamos orar y que sea Dios el que haya hablado a ustedes, que sea Dios el que esté en este momento diciéndoles, ¿sí?, que quiere sanar ese corazón, que quiere entrar a ese corazón, que quiere hablarte al oído, que quiere darte esas promesas de paz, que Él quiere que tú seas feliz
a su lado. Él quiere hablarte día a día, como un amigo. Él te está esperando. Lo único que tú tienes que hacer es abrir la puerta. Oremos entonces. Señor, te pido que tú seas el que hable. Te pido que tú seas el que esté sanando el corazón de mis hermanos. Que tú, Señor, hables directamente. Que ya no te escuche simplemente, que no te oiga de oídas, sino que pueda verte cara a cara. Señor, te pido que seas el que pueda sanar esas heridas, Señor, esas traiciones, ese dolor, Señor, que ya no pueda recordar con dolor las veces que nos han herido, que pueda perdonar a esas personas que me han lastimado o a las personas que no hicieron nada para que no me lastimen. Te pido, Señor, que ese corazón endurecido tú lo cambies por un corazón de carne, que nos des nueva vida, que tú también, Señor, puedas estar obrando en aquellas personas, Señor, que simplemente creen que servirte es una emoción, que simplemente creen que si está bien es que te van a servir, sino más bien, Señor, darles la convicción de seguirte, el saber que vamos a pasar pruebas, pero que tú vas a estar en medio de esas pruebas, que tú, Señor, nos acompañas aunque sea la más oscura de las noches, Señor, tú estás con nosotros. También, Señor, te pido por aquellas personas que su atención está puesta en otras cosas, que su atención está puesta en diferentes actividades, Señor, que los están ahogando las preocupaciones, que tal vez el querer sacar una carrera o el querer estudiar más es lo que los está distrayendo del verdadero objetivo, Señor. Te pido que tú seas hablando y obrando en el corazón de cada uno de mis hermanos. Que tú seas, Señor, el que nos dé el entendimiento para poder escudriñar tu palabra. Que tú nos muestres, Señor, la manera y el camino, Señor, de conocerte cada día más. Que tú seas también el que ponga en nuestros corazones esa convicción de buscarte cada día. De ya no estar perdidos, Señor, de ya no estar tristes o deprimidos, ansiosos por la situación que podamos estar pasando, sino el poder descansar en ti, Señor, y que tú nos des ese descanso reparador, que tú concilies ese sueño, Señor, y que podamos vivir en medio de todas estas situaciones con tu gozo, podamos vivir en alegría. Te doy gracias, Señor, porque sé que tú estás obrando. Bueno, hermanos, espero que puedan poner en práctica y que puedan también buscar a Dios día a día y buscar escuchar de su palabra. Estamos llegando al final. Quiero invitarlos a las reuniones que tenemos durante la semana, como ser las reuniones de jóvenes, tenemos las reuniones de pareja, tenemos nuestras reuniones y nuestros momentos de oración, que también pueden hacernos sus pedidos por mediante Facebook y nosotros estaremos orando por ustedes. No se olviden conectarse por favor a nuestras reuniones. Y quiero darles las gracias por haberse conectado el día de hoy. Y para finalizar con nuestra reunión, quiero por favor invitarlos a que hagamos una pequeña oración antes de terminar nuestra reunión. Por favor, cerramos los ojitos para hacer nuestra alabanza.
Padre amado, el día de hoy te damos gracias por conectarnos, por reunirnos en tu nombre, Señor, por dar nuestra alabanza, Señor, por recibir tu amor, Señor, de cada día. Te damos gracias también por protegernos, por cuidarnos, aliviarnos de la enfermedad, Señor, y por no dejarnos caer. Por cada pan de cada día, te damos gracias, Señor, por nuestros niños, Señor, por la gente que necesita, Señor, también te pedimos. Y te damos gracias a la vez por cuidarlos. Gracias, Señor, por compartir en tu nombre el día de hoy con nuestra iglesia en Teos. Bendícenos mucho también, Señor. Amén. Toda la tierra, toda creación, prepara el camino a nuestro Señor. Pronto vendrá Jesús. Los pecadores regresarán y todo pueblo te exaltará. Pronto vendrá Jesús. El Señor pronto volverá. Tu iglesia, Dios, lista está.